Buenas tardes a todos desde ya. Muchas gracias por estar nuevamente conectados con nosotros. Déjenme hacer algo aquí rapidito. Espero que Dios me lo esté bendiciendo y que esté con bien. Agradecidos a todos desde ya por estar conectados. Creo que he estado estudiando acerca de algo que es bien interesante y me llama mucho la atención porque este hombre, hablando de las crónicas del profeta Jeremías, me llama la atención porque también lo mencionan en el Nuevo Testamento. Pero antes de abordar eso, quiero darle saludos a todos aquellos que nos miran desde allá. Saludos allá a Guatemala, gracias por estar ahí conectados, que Dios me los bendiga. También al resto de Centroamérica, México y también aquí al norte de Estados Unidos, ya sea lo que es Texas, Miami, Nueva York, California, Los Ángeles, San Diego, que a veces se conectan para poder de alguna manera estar conectados en esta enseñanza. Creo que a través de los días y a través de las semanas hemos estado abordando temas tan importantes y creo que ahora voy a empezar a abordar una serie de temas basado en la vida de cada profeta. Obviamente hablar del profeta Jeremías nos habla de infinidad de libros que él escribió y obviamente de ahí vamos a extraer mucha bendición y mucha revelación. A todos los que ya están conectados, solo quiero preguntarles si estamos bien con el sonido, si se oye bien, y entonces para poder seguir adelante en esto. Creo que vamos a hacer una oración antes de entrar de lleno a totalidad a este tema, y creo que es bien interesante y se va a dar cuenta por qué. Padre, te damos gracias, Señor. Apelamos al trono de tu gracia y tu misericordia para que nos des el oportuno socorro y sobre todo el tiempo preciso, la revelación y la palabra para poder bendecir y poder platicar en esta tarde con aquel pueblo que va a escuchar este mensaje, esta palabra que de alguna manera va a descender sobre nosotros hoy. Señor, yo te ruego que perdones mis pecados, mis errores y también los pecados y los errores de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, por favor, te rogamos que nos auxilies, que nos ayudes de tal manera que podamos ser de bendición en esta tarde. Señor, así te ruego en el nombre de Jesús a todos aquellos que están conectados ya para oír este mensaje y los que se han de conectar, Señor, también bendícelos allá donde estén poderosamente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saludes allá a Alejandro, que Dios te bendiga. Creo que es Ciudad Juárez, bendiciones también allá en México. He estado meditando en este versículo de Mateo 16:30 y el Señor Jesucristo menciona al profeta Jeremías también en dos ocasiones. Pero me llamó más la atención en este versículo en Mateo 16:3, que es el que quiero de alguna manera empezar a poner, ¿cómo se puede decir?, el pie de imprenta acerca de lo que vamos a abordar en esta tarde. Cuando me refiero a las crónicas de los profetas, ese es de alguna manera el rema del programa que Dios nos dio, porque la palabra crónica lo que significa es ejemplos, historias, narraciones de la vida de personas que nos pueden servir de gran beneficio. Y entonces voy a abordar las crónicas del profeta Jeremías, que son bien interesantes porque me llama mucho la atención que Jeremías va paralelo con Elías, Juan el Bautista y también con el Señor Jesucristo y con otros profetas que no se mencionan, pero me llama mucho la atención porque el Señor menciona o porque se menciona al profeta Jeremías en el Nuevo Testamento. Entonces acompáñenme a Mateo 16:13, espero que esté bien allá en su casa, que pueda también tener sus apuntes y poder abordar, y si alguno quiere aportar algo, con mucho gusto, sería lindo adornar este tema. Creo que hablar de Jeremías es hablar del tiempo presente en el que estamos. Creo que Jeremías es figura de aquel profeta que iba a profetizar a las naciones sin saber de que no iba a profetizarle a las naciones en el momento que le profetizó a Israel. Pero todo eso lo voy a ir ordenando y se lo voy a ir dando para que vayamos paso a paso conociendo en realidad la crónica del profeta Jeremías. Mateo 16:13 dice, y viniendo Jesús a la región de Cesare de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y entonces me llama mucho la atención por lo que contestan.
Y luego mire la versión TLA, dice Marcos 16:14, en el mismo pasaje, solo en otra versión, dice, los discípulos contestaron, algunos dicen que tú eres el Juan el Bautista. Pero mire, hermano, me llama mucho la atención porque mencionan a Juan el Bautista sin saber de que Juan el Bautista ya había pasado unos capítulos atrás, ya él ya había de alguna manera ministrado y abrir el camino hacia la venida del Mesías. Entonces, ¿por qué los discípulos vuelven a comentarle esto? Porque la multitud no discernía en realidad quién era Jesús. Unos creían que era Juan el Bautista que había resucitado. Entonces, y luego le siguen preguntando, y otros decían que era el profeta Elías. Mire el orden cronológico de las palabras que pone la Biblia y que nos abre el entendimiento para comprender un poco más las cosas. ¿Quiénes dicen que soy yo? Dice el Señor, va. Y los discípulos le contestaron, la gente está dividida, no sabe quién eres. Unos dicen que eres tú, Juan el Bautista, aunque Juan el Bautista ya había muerto. Otros dicen que es el profeta Elías. Y me llama la atención porque hay una confusión en ese momento en distinguir quién era el profeta que estaba en ese momento activo, trabajando en ese momento del tiempo en Israel. Y entonces dice, unos dicen que eres Juan, otros dicen que eres el profeta Elías, pero otro grupo de personas dicen que eres el profeta Jeremías. Y otros dicen que eres alguno de los otros profetas. No mencionan los demás nombres de los profetas, sino me llama el orden cronológico. Juan es el que el que era la voz que clamaba en el desierto, el que iba abriendo el camino para la venida del Mesías. Elías, si lo hablamos escatológicamente, nos damos cuenta que Elías va a venir a restaurar todas las cosas. Pero cuando hablamos del profeta Jeremías, nos damos cuenta que va paralelamente con los días de Elías. ¿Por qué digo yo esto? Porque usted se va a dar cuenta que aún el profeta Daniel discernió el tiempo de las desolaciones del profeta, escritas por el profeta Jeremías, y del cual el ángel le dio la revelación a Daniel de las cosas que iban a acontecer. Estamos hablando del pasado, del presente y del futuro, de las cosas que van a acontecer, de las cosas que están aconteciendo y de las cosas que acontecieron. Porque me llama mucho la atención que no solamente el profeta es aquel que profetiza, sino conforme los programas anteriores he venido aclarando eso, que el profeta también en una de sus funciones enseña la palabra profética. Entonces me llama mucho la atención porque vamos a hablar continuamente de este hombre. Le pido a Dios poder desarrollar y encontrar la riqueza. Por cierto, mire, regresé a la habitual, a lo viejito, aunque me llama mucho la atención porque se va a dar cuenta por lo que encontré en esto. Entonces, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres el profeta Jeremías y otros dicen que eres un profeta. Ahora, mire lo que dice él en el 16:15. Entonces Jesús les preguntó, ¿y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Y entonces, miren, me llama mucho la atención porque los demás discípulos no comprendieron a totalidad quién era, sino fue Pedro el que le dijo, tú eres el rey de Israel, tú eres el Mesías, tú eres el Mesías. Y entonces todos comprendieron que él era el Mesías. Pero mire lo extraordinario de esto en el orden, va. Juan, Elías y Jeremías. ¿Por qué Jeremías? Porque Jeremías es figura de aquel mover del final de los tiempos, porque la iglesia está siendo llevada cautiva por Babilonia. Entonces, mire esto, antes de entrar en todo. Entonces, ¿qué son las crónicas del profeta Jeremías? Tengo un resumen antes de poder abordar la escritura. Jeremías fue un sacerdote israelita que vivió y trabajó en Jerusalén durante su juventud, durante las últimas décadas del reinado del reino del sur, hablando de Judá. También otra de las cosas que apunté aquí es que fue llamado como profeta para advertir, a Israel. Por eso me llama mucho la atención porque
como que en ese momento en el que el Señor Jesucristo estaba ministrando en la tierra, había una confusión de quién era el profeta que iba a venir. Y me imagino yo que en este momento también hay pueblo de Dios que está confundido en saber qué profeta es el que va a desarrollar el final de las cosas. Obviamente nosotros, gracias a Dios, entendemos que viene el profeta Elías, pero también no debemos de dejar al profeta Jeremías, porque es una pieza fundamental si lo vemos en el ámbito escatológico. Jeremías fue llamado como un profeta con advertencia a Israel. Dios está levantando un ministerio profético no para adornarle el oído a la gente de que va a ser millonario, de que va a tener gran éxito, que va a llegar a tener una iglesia mega, etcétera. No se está levantando. Dios no está levantando profetas para anunciarle a la gente lo que le gusta. Dios está levantando un ministerio profético para poder advertirle a la iglesia de los juicios que vienen. Porque la iglesia sabe que vienen juicios, pero no todos lo comprenden. Y es importante que venga un mover como el del profeta Jeremías a abrirle de alguna manera los ojos al pueblo para advertirle que está cerca la tribulación, hermano. Entonces, de las severas consecuencias que iba tras, de alguna manera, las cosas que iban a sucederle a Israel en ese tiempo, porque corrompieron el pacto de Dios. Y dice que a través de su idolatría y su injusticia. Me llama mucho la atención porque Jeremías habla un término analógico o de analogía acerca de quién era Israel y cómo es que él habla acerca del adulterio, de la fornicación en un ámbito espiritual, porque el Señor le está diciendo a Israel: Israel, tú te prostituiste. Israel, tú fuiste en pos de la infidelidad. Tú me abandonaste a mí y fuiste en pos de los ídolos. Y entonces me llama mucho la atención porque también nosotros en el final de los tiempos nos damos cuenta que nos estamos enfrentando ante una idolatría. Bueno, espiritual. Entonces, ¿por qué es que abordo un poco más esto antes de ver en realidad y cómo empezar la crónica de este hombre? E incluso también Jeremías predijo que iba a venir el imperio babilónico. Por eso le decía yo que ¿quién es el que en Apocalipsis 12... ¿Quién es de alguna manera en Apocalipsis 17? Aquí creo que lo tengo, sí. En Apocalipsis 17:5 vemos a la gran ramera, Babilonia la grande, la gran ramera. Entonces nos damos cuenta que el pueblo del Señor se enfrenta ante un sistema de confusión religiosa. Ahora, incluso predijo, le repito esto, que predijo que el imperio babilónico iba a venir como un siervo del norte, que Dios iba a traer para hacer juicio con Israel. Por eso, si se da cuenta, en Apocalipsis vemos a Babilonia cabalgar con todo su furor, con el vino de la fornicación, del adulterio, otra vez hablando de una infidelidad a Dios. Por favor, no vaya a pensar únicamente que le estoy hablando de algo sexual entre una pareja. No, estoy hablando de una infidelidad, de un adulterio espiritual del mismo pueblo de Dios hacia Dios. Y entonces de alguna manera este mover del profeta Jeremías de alguna manera nos va a tener que advertir de los riesgos y los peligros que tenemos si no obedecemos a Dios, si no comprendemos el tiempo que estamos viviendo, porque podemos ser confundidos por la confusión y la mezcla que hay ahorita en religiones. Ahora, también Jeremías le dieron la orden para que destruyendo a Jerusalén llevaran al pueblo al exilio. O sea, lo que vio Jeremías fue que venía una destrucción para el pueblo de Jerusalén. Hablando en ese momento de Jerusalén y Judá, Jeremías vio el problema, vio y lo comprendió, que el Señor le dijo que venían juicios, venía Babilonia, venían los del norte. Dice que Él despertó a los reinos del norte y que del norte iba a venir el mal. Y entonces todo eso nos va de alguna manera poniendo rompecabezas escatológicos, si se puede decir también, acerca de las cosas que van a acontecer, porque es bien importante que nosotros despertemos a la realidad de lo que estamos viviendo. Bueno, me tardé mucho aquí. Entonces, lamentablemente, Jeremías vio el exilio
vio la cautividad del pueblo y se entristeció, pero porque se dio cuenta que la palabra que Dios le había dado se había cumplido. Se hicieron realidad las profecías, las palabras que dio en ese tiempo, y a él le tocó ver a un pueblo cautivo en un exilio babilónico. Jeremías también vivió en el exilio y vio la destrucción de Jerusalén, lo que le estoy diciendo, y también él fue uno de los testigos personales que vio la cautividad, cómo se llevaban al pueblo de Israel cautivos y a los reyes, a los profetas. Me llama mucho la atención porque por eso él le escribe, le dan el nombre del autor de Lamentaciones, y cuando usted lee Lamentaciones se da cuenta que hubo un dolor, un sufrimiento que Jeremías vio acerca de lo que iba a suceder, y Israel no pudo comprender la palabra que llevó aquel profeta. Por eso el profeta no es únicamente aquella persona que te va a decir tu futuro, hombre. El profeta va más allá. El profeta lo que está haciendo es, como dice Efesios 4:11, capacitar, enseñar, instruir, para que el pueblo del Señor pueda llegar al nivel de que pueda llegar a casarse. Saludos a todos, gracias por estar conectados. Entonces, cuando analizamos el libro de Jeremías, en sus crónicas, en su historia, en su vida, porque Jeremías es un hombre que dejó inspirada una historia en él, y por eso tiene el libro, tiene su nombre, porque se basa a la crónica de la vida de él. Entonces este libro comienza con el llamado de Jeremías como profeta, y se le da una doble vocación. Me llama mucho la atención porque se va a dar cuenta que también Dios nos está llamando a una doble unción, una doble vocación en este tiempo. Ahora, él será profeta a Israel, pero también a las naciones. Entonces, creo que vamos a empezar a abordar tal vez el capítulo 1, donde vamos a ir encontrando perlas, vamos a ir encontrando cosas extraordinarias acerca del llamamiento, y cómo es que lo primero que Dios va a hacer en este tiempo es escoger a los Jeremías para poder capacitarlos antes de ir y declararle al pueblo que tengan cuidado con la idolatría espiritual. Entonces mire esto, Jeremías capítulo 1 dice la palabra de Jeremías, hijo de Isías, de los sacerdotes que estuvieron en Ananot, en la tierra de Benjamín. Me llama mucho la atención porque usted sabe que Benjamín, la tribu de Benjamín, eran diestros con la mano izquierda, ¿va? Entonces eso nos habla a nosotros que viene una descendencia donde vamos a ser diestros en lo que hacemos. Por eso me llamaba mucho la atención, porque Dios permite que nosotros nos comamos el libro. Todo aquel que anhela el ministerio profético debe de saber que el libro es su palabra, la palabra del Señor, la palabra profética es la que nos va a dar la revelación y lo que vamos a poder profetizar al pueblo si tenemos también el oficio profético. Entonces dice, de la tribu de la tierra de Benjamín, dice, palabra de Jehová que él vino en los días de Josías, hijo de Amós, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Y en el 3 dice, y le vino también en los días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. O sea que da a entender que vino palabra de Jehová sobre Jeremías en dos ocasiones, y se puede decir en dos tiempos. El libro de Jeremías es algo extraordinario, por eso le decía yo que no se puede explicar todo de un solo. He abordado algunas cosas de él, pero le pido a Dios poder empezar a organizar el libro por libro o capítulo por capítulo para poder encontrar la riqueza de lo que Jeremías, su labor tenía para poder ir a hacer la bendición a la cual Dios lo había llamado a Israel. Aunque obviamente pareciera que no tuvo éxito su predicación, pareciera que no tuvo éxito su profecía, Dios lo respaldó y lo guardó a él. Me llama mucho la atención porque hay pueblo del Señor que no va a oír la palabra, hay pueblo del Señor que va a cerrar su oído a la voz de los profetas, y eso los puede llevar a la cautividad o los puede llevar a un exilio en la tribulación, donde van a tener que morir por Cristo.
Entonces, miremos un verdadero llamado y las funciones que Dios le dio a él antes de ir y hacer la labor. Por eso es bien importante la preparación para todos aquellos que anhelamos el ministerio profético, para todos aquellos que tenemos el ministerio profético, es importante la preparación. Mire, hermano, la verdad que entre más preparado esté el ministro, mejor va a fluir a la hora de profetizar, a la hora de enseñar, a la hora de ministrar. ¿Por qué razón? Porque creo que todos debemos de ser enseñados. Todos debemos de aprender a que hay personas que van adelante que nos pueden instruir, y la revelación y el conocimiento trae una bendición. Y Jeremías le dice, fíjese que me llama mucho la atención porque cuando entre las cosas que Jeremías hace es que Jeremías le va a profetizar a los reyes, le va a profetizar a los sacerdotes, le va a profetizar a los líderes y le va a profetizar a los profetas. Y dice que todo eso, a esos grupos que él les profetizó, más adelante dice, pero entonces yo daré pastores conforme a mi corazón. Le dice el Señor, dile a mi pueblo que yo los voy a hacer pastorear. Y yo digo, bueno, ¿no sería mejor les voy a dar sacerdotes para que los instruyan? Porque ya Dios daba el término de pastorear, porque ya Dios nos estaba hablando de algo figurativamente que iba a venir en el futuro, donde el pueblo en realidad iba a ser pastoreado. ¿Por qué razón? Porque ya no iba a haber templo físicamente, donde iba a haber sacerdote, sumo sacerdote, donde iba a haber, sacrificios y todo, sino estaba diciendo, en el futuro yo voy a poner pastores a guardar el rebaño. Por eso Pablo dice que nosotros fuimos llamados a tener cuidado de la greiva, del pueblo, de Dios, para poderlo llevar al objetivo. Entonces me llama mucho la atención porque es importante que todos aquellos que vamos a anhelar este fluir, hablando del mover del profeta Jeremías, es importante que comprendamos primero que Dios nos va a llamar. Acompáñenme a Jeremías 1:4, dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, fíjese, interesante, llegó la palabra sobre él. Yo me imagino que Jeremías era un muchacho contento, da a entender la Biblia que iba a tener su primer sacrificio como sacerdote, venía de una línea sacerdotal, también anhelaba poder ministrar algún día en el templo, etc. Y entonces el Señor empieza a hablarle. Y mire lo interesante, porque Dios siempre va a empezar a incitarnos a nosotros, a hablarnos para poder nosotros tener una conversación con Él antes de que Él nos pueda ministrar. Y entonces vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Entonces me llama mucho la atención porque no dice que lo hizo profeta a Israel, sino dice, lo voy a leer otra vez porque créame que cuando vuelvo a leer se me abre más el entendimiento y encuentro más cosas que el Señor le hace ver a uno. Antes de que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieres te santifiqué y te di por profeta a las naciones, no a Israel. Aunque vemos que hizo la labor de profetizarle a Israel. Por eso quiero que se dé cuenta que la Biblia tiene sus misterios y nos enseña ahí va. La doble vocación que yo le decía que Jeremías se le había dado era porque él iba a profetizarle también a Israel, pero también iba a profetizarle a las naciones. Lo que estaba diciendo el Señor es que Dios nos va a traer, una unción, nos va a traer una revelación, nos va a dar la unción para poder interpretar el libro del profeta Jeremías y poder extraer de ahí la bendición para que nosotros podamos utilizarla en el final de los tiempos. Entonces, obviamente, antes de que te formase, te conocí en el vientre, esto lo he explicado en 4 cosas, ¿va? Preexistencia,
formación en el vientre, nos está hablando de una formación en un ministerio apostólico, luego en ese ministerio apostólico, en tu crecimiento, en la formación en ese vientre que te va a dar a luz después, entonces ahí te santifican, ahí te ministran, te enseñan, te instruyen para que cuando ya estés listo y santificado, entonces te nombren al ministerio como profeta. Y obviamente también lo he explicado, que hay profetas de casa, profetas del ministerio, y hay profetas que van a ir a las naciones. Bueno, eso lo he dicho en varias ocasiones, pero me llama mucho la atención cuando nos vamos al capítulo 6. En el 5 vemos el llamado. En el 5 vemos el llamado que Dios le va a hacer al profeta. El llamado que Dios te va a hacer, ahí está plasmado. Si ya eres un ministro primario, ya vienes predestinado como él. Mira, hermano, no hay, ¿cómo se llama? No hay nadie que pueda ejercer si Dios no le da la oportunidad. Si Dios no le da, no lo dota, no lo enseña, no lo trae, no le da la unción, es imposible que alguien se pare en un púlpito a poder ayudar a otros o a ministrar la palabra del Señor. Entonces, vayamos al capítulo 6. Y dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Entonces, antes de salir a profetizarle a las naciones, antes de poder discernir para poder irle a hablar a las naciones, en este momento debemos de aprender a hablar. No solo ya fuimos llamados, predestinados, sino que hay que aprender a hablar. Cuando el Señor nos habla aquí, nos está enseñando que todo aquel que va a aprender a profetizar o a ser usado por el don, hablando del oficio profético y también hablando del ministerio, tiene que aprender a hablar. Por eso es importante, ¿va?, que el profeta, que el don carisma, el que tiene el don carisma tanto para hombres y mujeres, sepa hablar, hermano. Bueno, para no meterme mucho a lo que es el don carisma, la profecía queremos oírla, que se oiga lo que Dios está diciendo a través de ese vaso. Entonces, ¿qué es lo primero que Dios va a hacer? Trabajar nuestra boca. Puede ser que Dios quite inmundicia, puede ser que Dios nos arranque palabras deshonestas, puede ser que Dios nos quite palabras soeces, que Dios nos quite chisme, murmuración de nuestra boca para poder, hermano, ser boca de Dios y poder ministrar. Lo que le está diciendo es, ay Señor, ¿sabe qué me da a entender eso? Ay, y yo, Señor, si yo mira la bocota que tengo, ahí ando hablando de los hermanos, ahí ando hablando de aquellos, ahí, como que él entendió, Señor, Señor, a mí. Yo dije, ay, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Entonces, obviamente, en la niñez espiritual, Dios te va a empezar a hablar, porque Dios empieza a incitar a los que van a ser ministrados en lo que es el oficio profético o en el ministerio profético. Dios los va a empezar a incitar en su niñez. Vemos el caso de Samuel. Samuel dice que Dios le empezó a hablar. Dios empezó a usarlo. Me llama mucho la atención porque cuando vemos la formación del profeta Samuel, vemos que Samuel ministraba bajo la autoridad de un sumo sacerdote. Eso nos habla de un recorrido ministerial que todo profeta y todo aquel que tiene el oficio profético tiene que estar bajo la sujeción o la autoridad de un ministro. Bueno, eso lo he repetido en muchas veces, ¿va? Pero me llama mucho la atención que él ministraba con efod, que él ya tenía un trabajo dentro de lo que es el ministerio. Y por eso es bien importante, hermano, que todos aquellos que anhelan y que tal vez en su corazón ya Dios les habló que tenés un rango profético o una unción profética o tenés el oficio profético, tenés que comprender que necesitas ser instruido por el ministro. ¿Por qué razón? Porque cuando vemos ya a Samuel en el capítulo 3, vemos que ya no es un niño, sino ya es un joven, y eso quiere decir que ya evolucionó, ya fue formado. Igual en la misma situación de Jeremías, él dice, soy un niño. Entonces, si Jeremías dice que es un niño, es porque Dios le empezó a hablar en su niñez, no ya siendo adulto. Si no, él hubiera dicho, ay Señor Dios mío, soy un joven. No, me llama la atención que dice que él era un niño cuando Dios le empezó a hablar. Entonces, ¿por qué razón todo esto? Porque es bien interesante, porque es cuando uno es niño espiritualmente, anhela todo lo espiritual. Y obviamente no debíamos de olvidar eso, sino siempre tener el mismo anhelo.
Entonces, con lo que nos está enseñando el Señor, que antes de que venga ese mover sobre nosotros, o que ya cayó ese mover, Dios nos va a utilizar a comprender de que hay una formación en nuestra niñez. Luego dice, y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque todo lo que te, dice, porque a todo lo que te envíe irás. Y tú dirás todo lo que te mande a decir. Entonces, veo yo en el capítulo 7 que hay un enviado. Fue formado. Lo dieron a luz. Ahora él tiene la facilidad porque le está diciendo el Señor, ya no sos un niño, ahora vas a ir y vas a abrir tu boca. Y todo lo que yo te diga, dirás. Interesante, ¿va? Todo lo que Dios nos dice, hay que saberlo decir, ¿va? Porque puede ser que a veces digamos algo que tal vez Dios no nos dijo. Entonces, en ese orden de formación puede ser que muchas veces tropecemos diciendo algo que Dios tal vez no dijo y que tal vez no lo discernimos bien. Por eso es bien importante no solamente profetizar, sino comprender lo que estamos hablando. Y os dije, ay Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque todo lo que te envíe, tú irás. Y dirás todo lo que te mande. Entonces, enviado, delegado. Por eso es bien interesante, ¿va? Cuando ya alguien es delegado a ejercer en el oficio profético, hablando del don carisma. Yo me acuerdo, ¿va? Que cuando fui activado por el apóstol Luis, que en ese tiempo pues todavía era pastor, y yo anhelaba esto porque yo sabía que él tenía el don carisma, en él se movía porque él era el que profetizaba en ese tiempo. Estaba hablando hace 12, 13 años. Y entonces yo lo anhelaba y al poco tiempo pues fui activado. Pero ¿por qué le digo yo eso? Porque en la niñez espiritual uno va siendo formado. Puede ser que tal vez ya empezaste a profetizar. Puede ser que ya el Señor empezó a hablarte con palabras de profecía. Y es importante que ahora ejerzas el don. ¿Por qué razón? Porque estás en un proceso de formación en tu niñez antes de poder salir. Lo que dice el Señor acá es que yo te voy a hablar. Soy yo el que te voy a hablar, soy yo el que voy a poner la palabra. Y entonces vas a hablar lo que yo diga y por eso hay que discernirlo. Donde vayas, te enviaré. Entonces vemos que hay una delegación. Entonces cuando miramos en el 8, nos dice, no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Entonces, vemos entonces que va a haber dificultad a la hora de ejercer el ministerio, ya sea ministerio profético o el oficio profético, porque siempre hay un tipo de temor a qué dirán, va. A veces hay personas que son niñas espirituales o niños espirituales y ya Dios les está empezando a incitar a profetizar. Y entonces no saben qué hacer, tienen muchos temores y es ahí donde Dios nos habla y nos dice, no tengas miedo, no temas, abrí tu boca, yo la voy a llenar, abrí, yo voy a hacer la palabra en tu boca. Eso fue lo que le dijeron a Moisés, dame tu boca porque yo seré palabra, mi palabra estará en tu boca. Por eso es bien importante comprender y saber que la Biblia es bien importante para nosotros. Entonces dice, no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Ahora me llama mucho la atención porque Jeremías estaba siendo formado ¿para qué? Para hablarle al pueblo. ¿A quién le tenía que tener miedo Jeremías? Al pueblo. Y eso nos habla que muchas veces el pueblo no nos va a recibir. Eso nos habla que muchas veces el pueblo se va a burlar de nosotros. Eso nos habla de que muchas veces el pueblo nos va a vituperar, nos van a decir falsos profetas, etcétera. Nos van a vituperar porque la palabra es para el pueblo. No está diciendo que los babilónicos lo van a matar, no, sino le está diciendo, te estoy levantando a ti para que anuncies la rebelión del pueblo en ese momento. Interesante porque también vemos que la función de él era poder marcarle a Israel sus problemas de apostasía, de idolatría, pero como no estamos entrando en eso, sino todavía estamos analizando la crónica del primer episodio del libro. Entonces vemos ahí entonces que la formación de un ministro es importante antes de poder salir a ejercer. En el 9 dice, y entonces él extendió Jehová su mano y tocó mi boca,
Entonces eso nos habla de una administración de los 5 ministerios. Eso nos habla de que tenemos que ser formados por ministros. Por eso hay ministros que son pastores, pero pueden estar formando ovejitas en el oficio profético. Puede ser que hayan maestros que estén formando ovejitas en el oficio profético, apóstoles y profetas. Y entonces, ¿por qué razón? Porque los 5 ministerios son importantes para formar a los demás. No quiere decir que el que está formando a alguien tal vez sea profeta, sino lo que está diciendo es, yo voy a extender mi mano con los 5 ministerios y voy a hacer que hables, voy a enseñarte a hablar. Lo que le está diciendo, yo voy a poner mi mano, te voy a ministrar para que puedas hablar. Y eso es bien importante porque es importante que todos aprendamos a hablar, hombre. E incluso a la hora de profetizar, así como Moisés entró al arca, y tal vez no era Moisés, sino era Noé. Entonces hubo un error ahí, ¿de qué? De conocimiento, de decir algo que tal vez se te cambió por los nervios o lo que sea, esa palabra, y por eso de alguna manera tiene que haber un margen de error y arreglarlo eso. Pero ¿por qué le digo yo eso? Porque es importante. Lo primero que Dios hace es trabajar nuestra boca. Entonces él extendió Jehová su mano y me tocó la boca y me dijo, oh Jehová, he aquí he puesto mi palabra en tu boca. Deposito. Los 5 ministerios lo que hacen es depositar la palabra para que tú aprendas, para que tú empieces a ejercer. Y luego en el 10 dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para hacer una función. Entonces lo que veo yo aquí es, ya Dios ministra a tu boca. Ahora Él te va a dar una función. Si hablamos del término ministerio profético, doma, entonces ya vemos que Dios le da esto a ejercer. Porque el don carisma tal vez no lo puede utilizar en el sentido porque el don carisma está para edificar, consolar y exhortar. Pero cuando ya vemos que ya en un ministerio profético ya Dios le da una herramienta, le da herramientas para poder hacer cosas. Por eso a esto le llamo yo la ubicación, le da una ubicación. Oiga pues, mira que te he puesto este día sobre naciones y reinos. O sea, lo que está diciendo el Señor ahí, aquellos que son ministros, lo que está diciendo ahí es, te estoy dando una delegación ahora. En las naciones o en los reinos, donde estés, te está dando una delegación, una ubicación de lo que vas a hacer. Y luego dice, para hacer varias cosas. Primero de las cosas que va a hacer es arrancar. Segundo, destruir. Tercero, arruinar. Y después, derribar. 4 cosas que nos hablan de poder extraer el mal que puede haber. ¿Por qué razón? Cuando yo meditaba hace rato en esto, me ponía a pensar, ¿por qué Dios le dio esta herramienta a Jeremías para hacerlo con el pueblo de Israel? No sé si me voy a entender. La palabra que Dios, Jeremías estaba siendo levantado como profeta, ¿para qué? Para extraer el mal de Israel. Entonces, ¿cuál era la función, si se puede decir, que iba a hacer este profeta en esas 4 funciones? Y entonces yo lo relaciono con esto, póngamelo a mí. Cuando dice que va a arrancar, esa unción que Dios le va es porque va a mostrarle al pueblo que si no se arrepiente, que si no vuelve de su adulterio espiritual, puede ser que sea arrancado de las naciones. Entonces se refiere, cuando dice que va a arrancar, lo que está diciendo es, te voy a arrancar como nación, te voy a quitar pues. Y entonces eso está en Jeremías 12:17, ahí él explica que una nación iba a ser arrancada. Ahora también cuando habla de destruir, obviamente usted puede agregarle más conocimiento a eso basado a esas 4 funciones, ¿verdad? Y entonces cuando habla de destruir, lo relaciona a Proverbios 11:3, cuando dice que hay que destruir al pecado. Lo que estaba diciendo es, si tú no te arrepientes, si tú no te vuelves, voy a arrancarte como nación. Y eso fue lo que sucedió. Israel fue arrancado como pueblo. Ahora el pueblo de Dios somos nosotros, pero también nos advierte Romanos capítulo 11 que también no seamos orgullosos, porque no sea que también venga la unción profética y nos arranquen a nosotros también. Entonces,
¿Para qué razón? Para destruir. Entonces cuando lo que Jeremías le estaba dando esa labor era porque iba a ir y iba a destruir el pecado de Israel en ese momento. Entonces cuando habla de arruinar, según Ezequiel 26:12, nos habla de casas y muros. La autoridad que daba él para ir a arruinar, o sea, se estaba refiriendo a que ahí va a haber una situación sobre los muros que cubrían, y entonces eso nos habla de un ámbito familiar, tu casa, lo que te cerca, lo que te cuida. Porque obviamente podemos ver que no solamente los padres fueron los que llevaron cautivos a Babilonia, sino también hijos, nietos, me imagino yo que un montón de gente. Entonces, habla de ese ámbito. Cuando habla arruinar, nos está hablando de un ámbito, según Ezequiel, que se refiere a la familia, casas, murallas que cubrían un hogar. Ahora también cuando dice que va a derribar, entonces nos habla Éxodo 34:13, que nos está explicando que esta unción profética lo que va a hacer es derribar la idolatría espiritual, derribar los altares que se hacen para adoración a otros dioses. Es interesante esto porque en el capítulo 7 de Jeremías, poco a poco lo voy a ir dando, pero cuando usted lee el capítulo 7 se da cuenta que están los sacerdotes adorando en el templo, pero al otro lado, si se puede decir, también hay otros sacerdotes de Israel paralelamente sacrificando hijos a dioses cananeos. Por eso es que Dios se enojó con ellos, hermano, porque no tuvieron ni siquiera piedad de poder, no tuvieron piedad, hubo maldad que hasta poder sacrificar a sus hijos a los dioses cananeos. Entonces era una aberración, era algo abominable. Por eso Dios les dice, voy a darte una unción, Jeremías, vas a ir a destruir los altares. Por eso entre los profetas derribadores de altares está Elías y también está Eliseo. Hombres que derribaron altares a la idolatría porque tenían una unción profética. Entonces me llama mucho la atención por esas 4 funciones. Por eso lo decía yo, se lo determinaba más al ministerio profético, porque esa es una de las funciones que él tiene. Bueno, cuando miramos en el 11, dice, y la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves, Jeremías? Formación, preexistencia. Le hablé de la administración a su boca, luego la ubicación, luego la habilitación para hacer varias funciones, y ahora otra nueva función para el ministerio profético es que le abren los ojos del entendimiento a aquellos que van a fluir en lo profético. No estoy hablando únicamente para ver visiones, sino lo que está diciendo el Señor es, yo te voy a mostrar en mi palabra lo que yo quiero que hables. Entonces le dice en el 11, y la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Interesante esto, perdone, mire, aquí tengo mis hojitas, pero hoy sí me agarró en curva, no le pude hacer PowerPoint, pero espero en Dios que esta palabra lo esté edificando, así como a mí me ha estado mucho llamando la atención esto. Recuérdese las crónicas del profeta Jeremías. A todos, desde ya, gracias por sus saludos, que Dios me los bendiga, y espero que esta palabra nos esté edificando a todos, porque a mí, la verdad, me llama mucho la atención. Entonces, 1:11 de Jeremías, dice, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dice, veo una vara de almendro. Entonces cuando veo el primer punto en el versículo 11, veo que Dios va a despertar en el ministerio profético, tanto en el don carisma como en el ministerio doma, va a despertar los ojos del pueblo. Dios nos va a abrir los ojos del entendimiento para encontrar los misterios antes de hacer la labor. Y entonces le dice, ¿qué ves? Por eso, mire, me llama mucho la atención, porque a veces Dios utiliza nuestros ojos para ver lo que hay, de alguna manera, lo que se mueve dentro de las congregaciones, pero no con el objetivo de juzgar, hombre. Porque a veces tal vez Dios nos muestra algo y ya empezamos a juzgar a la gente. No, si Dios nos muestra algo es porque puede ser que hay que desarraigar algo. Y obviamente, cuando hay un discernimiento por el ministerio profético, obviamente él sabe la función que tiene que hacer. Estas 4, aunque no le hablé de lo de edificar y plantar, pero sí, cuando
Cuando se refiere a arrancar, destruir y arruinar y derribar, son funciones que ya le dije yo, que es lo que se extrae del pueblo. Pero cuando habla de edificar, nos está hablando según 2 de Crónicas 2:4, entonces nos está hablando que hay que edificar nuevamente altares. Lo que hace un profeta es volver a edificar, restaurar el altar, pues, de la adoración y la comunión con Dios. Y cuando habla de plantar, nos está hablando de árboles frondosos, ahí nos habla de viñeros y todo, y también nos habla de higos. Pero me llama mucho la atención porque en Jeremías 24:5 dice que él plantó una higuera y dio higos buenos. O sea, nos está hablando de hijos, nos está hablando de una siembra y que va a dar fruto de alguna manera. Bueno, perdón porque se me había pasado. Entonces, ¿qué ves, Jeremías? Tú, Jeremías, ¿qué ves? Pueblo que me escucha, ¿qué Dios te está mostrando? Dios te está mostrando cosas a través de lo que ocurre y debemos de aprender a saber qué es. Por eso le dice a Jeremías, ¿qué ves, Jeremías? Te abrí el entendimiento, ¿qué estás viendo ahorita? Y él dice, veo una vara de almendro. No dice que vio un árbol de almendro, sino dice que ve una vara de almendro. Entonces me imagino como que él tuvo una revelación de ver la vara de Aarón, porque usted se da cuenta que la vara de Aarón reverdeció y dio fruto. Entonces cuando le dice aquí, ¿qué ves, Jeremías? Veo una vara de almendro. Entonces lo que estaba diciendo, dándole a entender al Señor es, te estoy abriendo el entendimiento porque quiero que comprendas que sos un ministro del Espíritu. Cuando hablamos de la vara de almendro que estaba en el cofre, donde estaba el propiciatorio, el arca del pacto, adentro del arca del pacto, se sabe que la vara, el maná y las tablas de la ley venían a ser figura de la Trinidad. Cuando hablaba acerca de la palabra, o sea, hablando de los 10 mandamientos, nos hablaba del Padre. Cuando hablaba del maná es Cristo, pero cuando se refiere a la vara que reverdeció, está hablando del tiempo del Espíritu Santo. Y nosotros estamos viviendo esa era. Estamos viviendo la era del Espíritu Santo y por eso Dios utiliza a varas de almendro que ya fueron cortadas, pero Él les da vida a través de su Espíritu para que den fruto y puedan ser de bendición. Entonces lo que le estaba diciendo es, Jeremías, tú eres un ministro del Espíritu y por eso te estoy formando antes de ir a hacer la labor. En el 12 dice, y me dijo, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Entonces lo que está diciendo es, si sos una vara de almendro, definitivamente que Dios va a empezar a utilizarte. Dios va a empezar a abrir tu boca y vas a empezar a profetizar. Yo te lo anhelo, te lo declaro, te bendigo para que seas útil en las cosas del Señor. Y si Dios te ha llamado a ejercer con autoridad como vara de almendro, te bendigo para que lo hagas de una manera excelente. Y entonces dice, bien has visto porque estoy pronto a poner por obra mi palabra. Entonces como quien dice, no solamente sos una vara de almendro, no solamente te estoy dando autoridad como ministro, sino también es importante que pongas por obra la palabra. Ahora cuando dice en el 13, dice, y vino a mí palabra del Señor por segunda vez. Vemos que el Señor le habló 2 veces en este pasaje. Y mire lo que dice, y vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Y luego en el 14 dice, y me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra, porque he aquí que yo conozco todas las familias de los reinos del norte, dice el Señor, y vendrán y pondrán a cada uno en su campamento y la entrada de las puertas de Jerusalén junto a todos los muros alrededor y contra toda la ciudad de Judá. Y a causa de toda su maldad, proferirán juicio contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y a la obra de sus manos lo adoraron. Entonces, mire los 2 pasajes y lo vemos en el ámbito escatológico. Primero, los Jeremías son vara de almendro, son ministros del Espíritu que ahora Dios los está utilizando para poder de alguna manera profetizar la palabra del Señor. Entonces eso me habla de un tiempo, de que este es el tiempo de la vara de almendro. Yo así lo veo, por favor no me vaya a juzgar ni va a decir está asentando doctrina, no, solo lo que le quiero decir es porque lo estoy viendo, como el Señor me lo está dando. Entonces este es el tiempo de las varas de almendro.
el tiempo donde las varas de almendro van a ser útiles para poner la palabra por obra. Y luego dice, luego cuando se refiere a la otra visión de la olla caliente que hervía y dice que se inclinaba hacia el norte, entonces nos está hablando de que viene un tiempo de tribulación donde va a haber un juicio para todos aquellos que fueron infieles adorando a otros dioses espiritualmente hablando y dejaron al Señor. Eso me habla de la tribulación. Por eso, hermano, las dos visiones que veo yo en el capítulo 1 nos está hablando de dos tiempos, del tiempo de la era del Espíritu Santo y el tiempo de la era de la tribulación. Y entonces, para ya ir terminando, y entonces en el 16 dice, y a causa de toda su maldad proferirán juicios. Bueno, eso ya lo dije, va a haber un juicio para todos aquellos que adoraron a dioses extraños y adoraron a toda la imagen de su mano. Por eso el anticristo, una de sus cosas en las cuales él se enfoca es que el falso profeta lleve al mundo entero a la adoración del anticristo. Por eso no estamos hablando específicamente de que el profetizarle el futuro a la gente, no estamos hablando de que la palabra profética nos anuncia que viene un tiempo donde el falso profeta va a querer llevar aún a la iglesia a la adoración del anticristo, porque el anticristo se va a hacer como Dios, dice él, y una de las cosas que él quiere es el principio bíblico. Así como dice, a Jehová tu Dios adorarás, así el anticristo también va a querer ese mismo principio para que lo adoren. Por eso se necesita un falso profeta, para que le abra el camino al anticristo. Por eso Juan el Bautista fluía antes del final de los tiempos para abrirle y hacerle el camino al Señor antes de que viniera la tribulación. Bueno, voy terminando. 17 dice, entonces, tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantarte delante de ellos. O sea, lo que está diciendo es, te voy a levantar como ministro, pero no quiero que andas con miedo, sino que si tenés miedo, entonces yo voy a hacer que tú le tengas miedos a ellos. O sea, lo que estaba diciendo es, yo te voy a defender, yo te voy a cuidar, lo que le estaba diciendo, ¿va? Pero si no confías que yo te puedo cuidar, entonces yo mismo voy a hacer que les tengan miedo a ellos, lo que le estaba diciendo. Pero miren el 18 lo que dice, porque aquí yo te he puesto, aleluya, en este día como una ciudad fortificada. ¿Cuántos de los que me están escuchando quieren recibir esta palabra? Si tú has sido llamado como vara de almendro en el final de los tiempos, te bendigo con esta palabra. El Señor te dice, si no temes a ellos, si no temes proclamar mi palabra, si no temes anunciar el evangelio de esta palabra, entonces Dios te da un beneficio. Y está en el capítulo 1:18. Porque aquí yo te he puesto este día como una ciudad fortificada. Fíjate, te va a ser una ciudad fortificada. Luego dice, y también serás como columna de hierro, como muro de bronce en contra de esta tierra y contra los reyes de Judá. Y miren lo que dice, y sus príncipes y sus sacerdotes y el pueblo de esta tierra pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, dice el Señor, aleluya, porque yo estoy contigo, dice el Señor, para librarte. Y me llama mucho la atención porque en eso termina, porque Dios nos llamó a este ministerio glorioso, hacer bocas. Por eso le dice, bienaventurados todos aquellos que predican la palabra de este reino, del reino del Señor. Por eso la importancia que el Señor nos dijo, vayan a las naciones y prediquen este evangelio. Hay una bienaventuranza. Incluso, hermano, hay un versículo según la versión TLA en Apocalipsis 1:3, donde dice, bienaventurados los que leen en público esta palabra, y bienaventurados los que la oyen y la obedecen, dice, porque el tiempo está cerca. Entonces, si anuncias la palabra, si anuncias el mensaje, el Señor te dice, te haré como una muralla de bronce,
donde tus enemigos no te podrán hacer daño. Pelearán contra ti, dice el Señor, y no te harán daño. Yo quiero profetizar esta palabra para todos aquellos que estamos ejerciendo el ministerio profético y otro ministerio y también el oficio. Levanta tu mano. Así te dice el Señor. Ellos van a pelear contra ti, pero no te van a vencer. Eso quiere decir que va a haber una lucha ministerialmente por hacer el bien. Pero el Señor te está diciendo, no te van a vencer, porque yo, dice el Señor, estaré contigo y te libraré. Aleluya. Yo recibo esta palabra y de alguna manera la atesoro porque el tiempo está cerca. Ahora, ¿por qué me enfoqué en el capítulo 1 de Daniel? Porque voy a empezar a pedirle al Señor poder encontrar en los capítulos de Daniel, no, de Jeremías, sus crónicas, sus tiempos. Porque si Jeremías es mencionado varias veces en el Nuevo Testamento, eso quiere decir que su profecía y su ministerio aún no ha terminado. Jeremías le profetizó a Israel, pero todavía no le ha profetizado a las naciones, y eso nos da a entender de que así como vino el espíritu de Elías sobre Juan, también así ha de venir el espíritu de Jeremías sobre nosotros. Esa es una salsa que yo le he hecho, pero la Biblia lo describe, que vamos a hacer esa función. Así que gracias a todos por estar conectados. Padre que estás en el cielo, Señor, apelamos al trono de tu misericordia y de tu gracia. Te ruego, Señor, que esta palabra pueda haber llevado espíritu y vida a todas aquellas personas que de alguna manera lo necesitan. Te ruego, Señor, aquellos a los que van a ser llamados como varas de almendro, a aquellos que van a ser levantados como ministros del Espíritu para profetizar la palabra, para ponerla por obra antes de que venga aquella visión de Jeremías como olla hirviendo, antes de que lleguen los juicios, la tribulación. Señor, levanta en medio de nosotros profetas, pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, hombres poderosos con don carisma, Señor, que podamos transmitir el mensaje al cual tú nos has llamado. Yo la verdad me despido, le doy gracias por estar ahí y creo que Dios va a hacer algo con nosotros en este final de los tiempos, y si Dios te llamó a ser vara de almendro, tienes que dar fruto. Así que los bendigo. Gracias a todos por estar conectados. La hermana Jenny dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Y sí, y me llama la atención porque lo dijiste en la LBA, pero cuando vas a la TLA dice, bienaventurado los que leen el mensaje en público. O sea, yo soy un bienaventurado hoy porque le estoy leyendo el mensaje. Pero también dice que más bienaventurado es usted que escucha y obedece, porque el tiempo está cerca. Así que gracias también, bendiciones a la hermana Sheila. Gracias, hermano, hermosa enseñanza. Dios me los bendiga. Gloria a Dios. A la hermana Nerly Mariscal, allá al Paso, Texas, que Dios me la bendiga. Salúdeme allá a los hermanitos. Vamos a ver si alguien dio. Saludos desde Guatemala. Desde Guatemala City. Amén, Pastor Eric, desde la hermosa República de Guatemala, Guatelinda. Bueno, los dejo. Dios me los bendiga. Que tengan una linda tarde. Y yo en el nombre de Jesús los bendigo para que todo lo que hagas en este tiempo y que Dios utilice tu boca para que seas útil y que la palabra sea puesta en tu boca para poder profetizar. Dios los bendiga y nos vemos.